Buenas tardes. Hoy venimos a hablar de un tema muy importante, la geopolítica en Sudamérica, los conflictos potenciales y los efectos globales. La geopolítica llegó a América del Sur como resultado de dos vías de influencia intelectual. Una, el predominio político, estratégico y económico de los Estados Unidos, expresado en las escuelas militares de formación de oficiales latinoamericanos. Dos, la herencia proveniente de la geopolítica germana de principios del siglo XX, a través de los restos de la influencia prusiana sobre algunos ejércitos sudamericanos. La pregunta es, ¿geopolítica o geoestrategia? La vocación de la geopolítica es la de interpretar la realidad social, económica, cultural, política y tecnológica mediante un conjunto de categorías, de análisis y conceptos integrados desde diferentes ciencias sociales, para una lectura y una interpretación crítica y transversal de los hechos y los procesos que relacionan a los seres humanos con los espacios y territorios. A través del tiempo, la geopolítica ha tenido diferentes interpretaciones y definiciones que la han hecho pasar como una ciencia determinante para la toma de decisiones en el nivel político, hasta una ciencia de carácter mítica que tenía incluso dentro de su propósito ser una especie de pronóstico del futuro, atribuyéndole concepciones agresivas, expansionistas, promotoras de utopías e incluso de guerras entre estados. Esta disciplina de origen europeo afincó sus raíces en Chile como en el resto de Latinoamérica, a mediados del siglo XX, cuando varias escuelas geopolíticas habían mostrado sus alcances y límites en el resto del mundo. La explicación de este fenómeno tiene relación con la presencia de militares alemanes como asesores para la formación de los primeros oficiales del ejército chileno y luego en otros países de Sudamérica. A partir de la Segunda Guerra Mundial se pone en evidencia la importancia geopolítica de América del Sur en la estrategia de los Estados Unidos, que tradicionalmente ha mantenido un liderazgo apoyado en diferentes métodos, pero en todas las oportunidades fundamentado en el interés de practicar la doctrina del destino manifiesto. Desde tiempo atrás han manifestado que extenderse sobre el continente entero es un derecho amparado en esta doctrina. Yo supongo que el derecho a un destino manifiesto a extenderse no será admitido a ninguna otra nación excepto a la universal nación yanqui. Estas palabras del senador Robert C. Winthrop del estado de Massachusetts. La estrategia de los Estados Unidos es mantener la hegemonía global que está intrínsecamente vinculada a su dimensión económica y comercial. Tal vez esa haya sido la razón para que el presidente George Bush anunciara el 27 de junio de 1990 su iniciativa Enterprise for the Americas. En otras palabras, la iniciativa de una empresa para las Américas, con la intención de instituir una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra de Fuego en Chile. El presidente William Jefferson Clinton, más conocido como Bill Clinton, que lo sucedió, mantuvo la idea y presentó la propuesta unilateralmente a los demás jefes de gobierno en la Cumbre de las Américas realizada en Miami entre el 9 y el 11 de diciembre del 94. Esto se dio con el nombre de Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Los siglos XIX y XX fueron de gran beneficio para los norteamericanos, que se acostumbraron a manejar las relaciones con Latinoamérica como si se tratara de administrar su propia casa. Y es que los recursos que son la gran riqueza de los países sudamericanos son los mismos de los que carecen las grandes potencias como los Estados Unidos. Es por eso que han cifrado sus intereses en el petróleo de Venezuela, y siempre se dijo, era la primera necesidad de los Estados Unidos. Este recurso finito ha dictado la política internacional de grandes potencias,
facilitado la posesión y derrocamiento de gobiernos, iniciado guerras, ha creado fortunas fabulosas y ha contado entre sus servidores a notables estadistas. Ahora, en 2011, se sabe que hay petróleo en Colombia, Ecuador y en Brasil. Con los minerales ha sucedido lo mismo, pues el desarrollo de la industria de Estados Unidos se debió a que los países denominados del tercer mundo generalmente actuaron como proveedores de recursos, aún afectando sus condiciones ambientales. Acciones de índole antrópica y cultural, cuyas raíces se encuentran en el orden económico y social que determina las formas de vida de una sociedad, estimulando el consumo mediante la aculturación. A esos recursos del sector primario es a los que hoy se denomina commodities. Este término no amortiguará los graves daños producidos por su explotación irracional, en razón de políticas relacionadas con la producción y el consumo. Durante el siglo XX y lo que va corrido del XXI, la región sudamericana en su conjunto se ha enfrentado a la globalización en condiciones competitivas desventajosas. Los tratados de libre comercio no son tan generosos como pretenden hacernos creer a quienes habitamos en los países llamados del tercer mundo. Con la globalización, el subdesarrollo y la pobreza crecieron a tasas insospechadas, convirtiéndose en sus características relevantes, siendo los grupos sociales más vulnerables los que afrontan con mayor rudeza el impacto económico negativo. Paradójicamente, las abundantes riquezas naturales no han facilitado el grado de desarrollo que deberían haber alcanzado nuestros pueblos, en algunos casos por factores exógenos y en otros por la aparición de conflictos internos, problemas fronterizos no resueltos desde la independencia, dictaduras militares prolongadas, caudillismo político, células guerrilleras ideologizadas desde otros continentes, proceso de aculturación, crimen organizado, narcotráfico y migraciones forzadas. Son algunos de los factores de atraso y pérdida de calidad de vida. Esta complicada situación política, social y económica ha convertido a Sudamérica en un importante nicho de observación permanente por parte de quienes imponen el orden mundial y la consideran un baluarte para el futuro de la humanidad, especialmente por asuntos relacionados con la biodiversidad. La globalización es una etapa histórica vigente en nuestros días que arrancó con fuerza de acuerdo con los estudiosos de estos procesos a partir de los años 80. La asimetría económica entre países subdesarrollados y los del tercer mundo no permiten una competencia equilibrada que genere mejoramiento de las condiciones de pobreza y marginación. Al contrario, los pobres aumentan diariamente. La teoría América para los americanos, fundamento ideológico del objetivo estratégico de los Estados Unidos para mantener su hegemonía sobre el hemisferio occidental. Aparece en el cono sur la funesta doctrina de la seguridad nacional, que como todo lo nuestro, procede de los teóricos norteamericanos que en tiempos de la Guerra Fría argumentaban que el enemigo en nuestros países estaba por dentro. La doctrina o teoría de la seguridad nacional fue aquella que en virtud de la cual se ubicó como valor supremo de la sociedad el orden y el control de los ciudadanos. Para lograr ese orden autoritario y ese contralor, no solo de las actitudes públicas, sino también de la vida personal de los ciudadanos, se consideró que cualquier medio era legítimo. Se asumió la seguridad colectiva o seguridad nacional como valor supremo de una escala de valores que cada persona tiene en su propia vida. El Amazonas y la tesis de Mackinder. Sudamérica constituye una isla continental rodeada por los océanos Pacífico y Antártico, con 25.432 kilómetros de costas. Es un bloque geográfico que tiene al Amazonas como Hertha y comprende casi 2 millones de kilómetros cuadrados compartidos por Brasil.
Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú principalmente, su difícil acceso motivó a los Estados Unidos a la activación de un dispositivo estratégico para su control. Las bases militares de Arauca, Larandia, Tres Esquinas, San José del Guaviare, Apiay, Melgar, Puerto Salgar y Barranquilla en Colombia, Iquitos y Nanay en Perú, Mariscal Estigarribia en Paraguay y Curazao, colonia holandesa a 50 kilómetros de Venezuela. Como soporte ideológico se argumentó la teoría de la soberanía limitada del Amazonas, asumiendo un tutelaje internacional para el pulmón del mundo, tesis sostenida por la diplomacia sueca y rechazada por Brasil, Venezuela, Argentina y Bolivia. Estas bases forman parte de lo que los Estados Unidos denominan el escudo defensivo, que suman unas 1000 en todos los continentes y teóricamente permiten el libre comercio. Lógicamente, este dispositivo militar norteamericano no se ve con buenos ojos por los países sudamericanos, a excepción de Colombia, que afronta un conflicto interno de 50 años que no ha podido resolver en términos militares ni políticos, aún con la ayuda de asesores estadounidenses. El Plan Colombia, patrocinado por Estados Unidos, no ha resuelto el problema del narcotráfico, ni el de los terroristas de derecha e izquierda. La lucha contra el narcotráfico en Colombia ha sido el pretexto bajo el cual Estados Unidos intenta su penetración militar en Sudamérica, cuyos desarrollos a fines de la década del 90 y en la primera década del 2000 se realizaron bajo la cobertura del Plan Colombia. El trópico genera recursos que hoy escasean en otras latitudes y en tal virtud se ha convertido en un laboratorio de gran interés geopolítico. No en vano las potencias económicas se preocupan en la actualidad por su conservación, pues contemplan ese nicho como una fuente de recursos que ellos no poseen. La biodiversidad y los recursos estratégicos endémicos de Sudamérica se encuentran amenazados porque la visión geopolítica imperial ya no consiste solamente en la conquista territorial, sino que considera la explotación de los mismos en condiciones favorables al sistema capitalista. Los países beneficiados por la abundancia de los mismos continúan como proveedores de materias primas. De ahí la relación de los mismos. Los planes estratégicos regionales en los últimos años, algunos vigentes que combinan lo económico con lo militar y que en el fondo persiguen el control y administración de los recursos para confirmar la hegemonía de un imperio sin competencias. Queda entonces planteado el interés que para la economía estadounidense ha tenido y tiene la estabilidad política, económica, social y militar de Sudamérica. Dicha estabilidad conlleva seguridad para los inversionistas provenientes de los Estados Unidos y para sus exportaciones dentro del continente, y como fuente de recursos vitales para su seguridad y bienestar. El verdadero objetivo estadounidense en Latinoamérica es el monopolio de un mercado de más de 800 millones de personas y los recursos de agua, gas, petróleo y minerales. La instauración de una moneda única en un mercado en el que el PIB regional, sumado a los propios Estados Unidos, sería de 13.5 billones de dólares, casi un 30% mayor al de la Unión Europea. Mackinder aseguró que quien dominara el Heartland dominaría el mundo, y en Sudamérica es el Amazonas el territorio geoestratégico de mayor valor. Sudamérica es una de las regiones con mayor cantidad de recursos hídricos y fuentes de los mismos. El subcontinente tiene aproximadamente el 27% del agua dulce a nivel mundial, el 35% del total de recursos hídricos, el 21% de las cuencas transfronterizas, acuíferos. Sin embargo, no todos los países que hacen parte de esta región
tienen agua en las mismas proporciones. En Sudamérica son las zonas con menor cantidad de población las que cuentan con mayor volumen de agua, como las cuencas del Amazonas, el Orinoco y el Magdalena. La región sudamericana, poseedora de la mayor biodiversidad sobre el planeta, afronta problemas de inequidad que no se justifican y que impiden su desarrollo en condiciones sustentables en un mundo globalizado en el que teóricamente la oferta y la demanda deciden los movimientos del mercado con miras a mejorar la calidad de vida de 420 millones de habitantes. Los recursos naturales han pasado a ser en el nuevo siglo los productos más valiosos para continuar en la carrera del desarrollo tecnológico, supuestamente con la intención de buscar el bien común. En el siglo XXI, las actividades extractivas se han convertido en la esperanza de los países subdesarrollados y en el mayor interés de los industrializados. A partir de 2010, las más grandes compañías mineras están invirtiendo en la región gracias a los tratados de libre comercio y a la crisis económica cuya mayor manifestación es el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Concluimos que la región sudamericana necesita una verdadera integración que permita, además de crecimiento económico, el desarrollo humano mediante la eliminación de la pobreza, la desigualdad y la violencia en todas sus manifestaciones. Formar en América la más grande nación del mundo por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Esto lo proclamaba el libertador Bolívar en 1815. Para él era claro que solo la unión cultural y de raza haría posible esa gran nación que llamó la Gran Colombia y que propuso en la Carta de Jamaica. La actual polarización entre gobiernos de izquierda y de derecha, influenciados por ideologías foráneas con intereses propios, imposibilita la práctica, la integración y condena a la región a la condición de proveedora de comodidades. La llegada al poder de dirigentes políticos incapaces, algunos sin estudios de secundaria ni siquiera, está retardando el avance de los pueblos que merecen mejor suerte. El área de libre comercio de las Américas, ALCA, es el corolario de la aplicación de políticas capitalistas globales que en Estados Unidos intuyeron los neoliberales y cuyo objetivo es la apropiación jurídica de todo el hemisferio occidental a través de una integración que solo proporciona ventajas y beneficios a las grandes capitales norteamericanas, sin importar que el hambre, la pobreza, el analfabetismo y la violencia continúen afectando a los pobladores de Sudamérica. Lo más grave es la práctica y avance de la aculturación, fenómeno sociológico que coadyuva en los planes transnacionales de formar a los sudamericanos en consumidores de los productos del norte, a través de nuevas costumbres y prácticas sociales. Las intenciones expansionistas de los Estados Unidos, fundamentadas en el destino manifiesto, hoy reaparecen con claridad por asuntos más importantes que el mismo territorio. Los recursos naturales y los mercados internacionales constituyen el mayor empeño geopolítico para la existencia de grandes potencias. La militarización del espacio es crucial para la seguridad nacional norteamericana y su regulación pertenece al dispositivo estratégico de desarrollo. Los gobernantes de Sudamérica en su conjunto deberían tener clara idea al respecto y actuar en consecuencia. Pero mientras subsista la ignorancia política de sus pueblos y permitan el ascenso al poder de caudillos prepotentes, desconocedores de la realidad y sin el bagaje técnico e intelectual para manejar los problemas internos y generar proyectos de nación, la situación seguirá empeorando. La defensa del territorio nacional siempre ha sido una prioridad de las Fuerzas Armadas de cualquier Estado-nación. Sin embargo, los Estados Unidos, por su poder, sus carencias, sus necesidades en energía, minerales, capitales financieros, recursos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, incrementaron las intervenciones y compromisos internacionales, y eso determinó una segunda prioridad, que no es otra que la movilización de su población y creación de escudos defensivos en lugares estratégicos.
La reactivación de la Cuarta Flota y sus recientes incursiones en el Pacífico, así como las operaciones de la Quinta Flota en Oriente Medio, son muestras fehacientes del interés de revivir la geopolítica a principios del siglo XIX, aplicando la doctrina de Mahan en relación con el dominio de los mares.